caja debajo del escritorio y me estorba. A ver. Bien. Bueno, entonces, recapitulando un poco, pues hemos estado tratando de definir un campo específico de la curaduría con respecto a otras facetas de la producción artística, ¿no? O del mundo del arte, por decirlo de alguna manera. Y vimos, pues, que en efecto, se trata de una disciplina, pues, muy concreta, que tiene un campo de acción específico y que se nutre, pues, con la obra de los artistas. Entonces, esto nos da pie a valorar la intervención de la curaduría como práctica, precisamente, pues, en un sentido mayormente positivo, ¿no? Me refiero en el contexto total del mundo del arte. ¿O ustedes qué piensan? A ver, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Si no quieren prender la cámara, no lo hagan. Pero sí me gustaría escucharles. ¿Algún valiente o valienta que me diga qué piensa de la curaduría? Yo. Venga. Y voy a prender la cámara, pero no sé cómo se vaya a escuchar porque se medio traba. Ahí está. Puro éxito. Buenas tardes. ¿Qué opino de la curaduría? Que no es cualquier cosa, pero creo que todos deberíamos pensar seriamente en esa posibilidad. O sea, siento que en el sentido de que te ofrece una posibilidad bien grande en cuanto a experiencia. O sea, el hecho de poder tomarlo como algo en serio, la experiencia de ser curador, de poder estar inmerso en ese punto medio, es de pensarse, pero creo que la experiencia en sí está suave, está padre. Sí. Sí, definitivamente concuerdo con usted, David. Es un gran reto la curaduría. No decimos, y ahorita para darle la voz a Lisbeth, no decimos que la labor del artista no sea sustancial o importante, ¿no? En realidad tiene su grado de complejidad. Pues ustedes ya lo han vivido en carne propia. No es una materia fácil, definitivamente. Quizá la ventaja del artista es que no tiene que hacerse cargo sino de su obra, ¿no? En cambio, en el rol de la curaduría implica absorber de parte de esta figura, ¿sí? De la curadora o el curador, absorber obra que no es de factura propia y además, pues esto, ¿no? Que hemos estado ya esbozando, establecer vínculos, lazos y perspectivas de acción entre distintos ámbitos, ¿no? Relativos al mundo del arte. Sí, Kenia. Bueno, soy yo. Sí, bueno, Oliver, ¿qué onda? Nomás. Perdón. Sí. No, sí, como dice mi compañero David, creo que es muy importante esto de la curaduría y se me hace a mí que es una responsabilidad muy grande, pero que realmente uno se lleva experiencias muy, muy buenas, muy fuertes, pero realmente creo que más aquí en Culiacán, como usted ha dicho en las clases anteriores, creo que hace falta. Por tanto, que no se ve mucho apoyo en sí. Digo yo, no, la verdad. Pero sí creo que es muy importante y se lleva uno mucha experiencia y conocimiento. Sí, exacto, Oliver. Dice usted una cosa muy, muy importante para nosotros. Miren, vamos a pensar este asunto. Bueno, ahorita me voy a dirigir a lo que sería el contenido de la clase de hoy, ¿no? Pero un poco anticipándonos a otras cuestiones que sí vamos a revisar efectivamente y que tiene que ver un poco con esto que señala Oliver. No hay figuras de curador o curadoras en Culiacán en un sentido estricto.
en las instituciones todavía no hay, por ejemplo, en el MACIN, un departamento de curaduría, que en cualquier otro museo que ustedes vayan, digamos uno importante, un museo pues ya, ¿cómo se dice? Asentado, pues con toda la formalidad y pues esto. En todos lados hay un departamento de curaduría. ¿Por qué? Pues ya lo comentábamos al inicio, ¿no?, del curso. Hay varias disciplinas que son las que coinciden en una institución como esta, ¿no?, en el museo. Y que viene, pues, incluso esta parte, ¿no?, que esbozamos aquí, al menos por encimita, pero pues a fin de cuentas sí la mencionamos, la cuestión de la museología, ¿sí? Que no se trata solamente de ir amontonando objetos, sino que esos objetos, básicamente que son resguardados por el museo, tendrían entonces que decirnos algo. Entonces, obviamente los objetos no van a hablar por sí mismos. Hace falta pues un grupo que los investigue, que reflexione sobre ellos, que tase su importancia y sobre eso pues establezcan ciertas perspectivas en el sentido de que el objeto pueda llegar a ser apreciado, ¿no? Me refiero pues a un objeto artístico, aunque puede ser otro tipo de objeto, ya lo hemos comentado, ¿no? Arqueológico, tecnológicos incluso, de diversa naturaleza. Entonces sí, hay un equipo curatorial que se inserta como parte misma de la institución y que es precisamente la que tiene el propósito de construir conocimiento, de generar conocimiento sobre las colecciones, de generar modos de aproximarse a esas colecciones. Entonces, eso es algo de lo que falta en nuestras instituciones locales. Y en este sentido vamos a ser críticos con el propio ISIC, con el propio MACIN, pero incluso la propia universidad. La propia universidad tiene una pinacoteca, posee una galería, hay un museo, el Museo de Nuestra Señora, por ejemplo, en Cozalá, es de la universidad, y alguna vez nos pidieron apoyo a nosotros para que pudiéramos hacer alguna intervención allí, de tal suerte que ese museo, pues, darle una remozada, una revisitada. Sin embargo, los recursos que se destinan para estos efectos son más bien escasos, ¿no? Y eso dificulta también muchas labores. Entonces, hace como que hace falta una cuestión ahí estratégica que permita obtener recursos por un lado, a lo mejor hacer el museo una cosa como autosustentable, pero que a su vez el contenido que se muestra en ese museo, la serie de objetos que tiene ahí, los documentos que resguardan, pues puedan realmente ser vistos por los visitantes y pues esto, ¿no? Que estén siempre diciendo algo, señalando algo, comunicando algo. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Pues yo creo que el reto es mayúsculo, ¿no? Ya lo dijo David también. Y de hecho lo hemos estado valorando, ¿no? Estas sesiones, con estas charlas. La tarea del curador no es fácil. Sin embargo, es, como se dice, una área de oportunidad, sobre todo para ustedes. ¿Sí? Ustedes pueden llegar, si les interesa la curaduría, comprometiéndose más con estos aspectos, ustedes podrían llegar a ocupar esos lugares. Y o sea, no me lo tomen esto, no lo echen en saco roto, pues, en el sentido de decir, no, es que el profe nos está vendiendo un sueño guajiro, y no, pues eso está canijo, ¿no? Sí, David. Aquí la pregunta es si las mismas instituciones no lo tienen, de qué manera independientemente, o no sé si habría una manera de que alguien sea curador independiente en los ámbitos que hemos visto acerca de que la curaduría pues no necesariamente va encaminada a un museo. O sea, por los conceptos que hemos visto de curador, es aquella persona que pues está encargada de preservar la historia hasta cierto punto. ¿Pudiera haber curaduría fuera de un museo o necesariamente tiene que estar en una institución? ¿O cómo hacer que las instituciones quieran poner un departamento de curaduría? ¿Qué propondría usted? Está bien curado eso que usted pregunta, ¿no? Lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, ¿no? Con un texto de Pablo Helguera, que se llama Manual del Arte Contemporáneo, Manual de Estilo. Y sí, o sea, hay esta posibilidad de ejercer como curador independiente. De hecho, les podría decir, sin ánimos de ser presuntuoso, a mí me ha tocado colaborar en 3 o 4 proyectos curatoriales de manera independiente. Es decir,
Yo no he sido contratado por el MASIN ni por el ISIC, pero he colaborado con ellos. Me han invitado y es más, la última vez hasta me pagaron y me pagaron unos honorarios pues nada despreciables. Entonces, esa es una forma. Lo que dice David, miren, el asunto es un poco tener sentido de la oportunidad, como les he dicho, la cuestión de detectar en dónde es oportuno que nosotros podamos intervenir y ofrecer y obviamente tener la capacidad de hacer ese trabajo, ¿no? Estar preparados para ello, preparados o preparadas para asumir el reto. Y la otra es, pues, acercarse a lo mejor de manera gradual, ir un poco abriéndose camino, ganarse la confianza de la gente que está trabajando allí y también hacer propuestas. Esta sería una forma, pues, de ir como entrando. El hecho de que uno lo puedan llegar a tomar en cuenta para tal o cual proyecto ya significaría, pues, un acercamiento con esta disciplina, si es lo que a ustedes en todo caso les va a llegar a interesar. Esto es fundamental. O sea, si nosotros nos quedamos en un plano reservado, esperando que nos busquen por nuestro talento a la puerta de nuestra casa, eso difícilmente va a pasar, jóvenes. Y es, por desgracia, debo decirles, con un sabor un poco amargo en la boca, que muchos de nuestros egresados, una vez que salen de la escuela, no vuelven a participar en un evento, no vuelven a involucrarse, e incluso muchos abandonan definitivamente la práctica, ¿no?, de las artes visuales. Sabemos que el ámbito es muy difícil, pero si uno efectivamente cede a la timidez o prefiere ser como artista así como muy a la romántica, pues nos espera una vida complicada, al menos laboralmente hablando, va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener sentido de la oportunidad, estar preparado y involucrarse. Solo que sepan cuáles son las instituciones que tenemos en la localidad, e incluso a lo mejor un poco más allá, y de alguna manera empezar a involucrarse en los eventos, pues si se puede participar, hacerse visible, hacerse de alguna manera, empezarse a notar. Y bueno, las cosas podrían ir avanzando un poco en este sentido. Ahora, hay otra cuestión que también es muy interesante, ¿no?, sobre lo que dice David, sobre la pregunta que hace, es decir, ¿cómo podemos hacer para que una institución reconozca la falta de, por ejemplo, un área de estudios de estudios curatoriales, un equipo curatorial, por ejemplo, en el interior del MASIN, o de la GALS, o de la Frida Kahlo en la universidad? ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, una es, pues esperar a que las autoridades reconozcan que hace falta, ¿no? Las autoridades son gente como ustedes y como yo, pero que tienen el poder de tomar esas decisiones. Y pues en este sentido, obviamente, eso costaría asignar presupuestos. Pero se dan momentos coyunturales en la vida institucional. Y de hecho, les podría decir, ahora mismo estamos a punto de entrar en un momento coyuntural. ¿En qué sentido? Cuando vienen los cambios de gobierno, no estoy diciendo aquí que ustedes tengan por fuerza que militar en algún bando. Eso pues ya va al margen de las preferencias y tiene que ver con una dimensión ideológica que pues no viene al caso en este sentido, quererles imponer. Pero lo que sí es cierto es que cuando se dan los cambios de gobierno, muchas veces esta gente, a veces los candidatos, a veces una vez que ya se realiza la elección, ya dependiendo del momento que uno decida, abren consultas ciudadanas y de alguna manera piden propuestas para enriquecer las políticas culturales. Entonces, yo recuerdo, yo estaba pues un poco más chamaco, no digo que no voy a decir que como ustedes, pero estaba más chamaco. A mí me tocó participar en una onda de estas cuando Mario López Valdés iba a ser gobernador. Me tocó ir a una de los foros que hicieron, foros ciudadanos, y nosotros llevamos unos proyectos ahí de desarrollo cultural y esta onda, ¿no? Pues ahí, ¿cómo les puedo decir? Quizá yo no llegué a conseguir algo personalmente, ¿no?, en este plano, pero pues bueno, les digo, es una experiencia que
que tuve, que pude participar en estos foros y que las propuestas que nosotros hicimos fueron recogidas. De allí, les puedo decir un poco en el sentido que he estado yo estudiando instituciones a propósito de mi posgrado. Mi tesis es sobre las instituciones culturales en Sinaloa y les puedo decir, las instituciones no son estáticas, las instituciones están cambiando siempre. ¿Y qué las hace cambiar? La participación de los actores en esas instituciones. Entonces, por un lado, las hace cambiar ciertamente la autoridad que está a cargo de ella, pero también la hace cambiar la acción de la gente que tiene que ver con esta actividad o con esta tarea, ¿no? En este caso, si es cultura, entonces los artistas y los intelectuales son los que interactúan con las autoridades y generan un cambio institucional. Entonces, insisto, ¿no? Si nosotros hemos detectado que hace falta la intervención o la creación de espacios para curadores, pues había entonces que presionar en ese sentido para que las instituciones se den cuenta de ello y las generen, porque no es un invento nuestro. El problema es, y antes de cederle otra vez la voz a David, el problema es que nos vaya a pasar como a la botellita de Jerez. ¿Alguien sabe aquí quién es la botellita de Jerez? ¿O quiénes fueron? No es una banda. ¿Una banda de qué? De rock. Es una banda de rock. ¿Ha escuchado usted la botellita de Jerez, David? He escuchado el nombre, no sé si, tal vez he escuchado canciones de ellos, creo que he escuchado canciones de ellos, pero sí creo que sí sé quiénes son, ochenteros. Ochenteros, bueno. Sí. ¿Alguien más ha escuchado de la botellita de Jerez? ¿O ha escuchado alguna canción que me pueda decir cuál es? No, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado Los Caifanes? Sí. 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 Sí, ¿verdad? Los Caifanes son muy populares. ¿Alguien ha escuchado La Maldita Vecindad? Casi sí. Puedo decirles, sí, Tiro por Viaje, ¿no? Caifanes, Maldita Vecindad. Hablando así de estos grupitos mexicanos. Pues el primer grupo de rock mexicano fue La Botellita de Jerez. Y lo que ellos decían es que nosotros abrimos la puerta y todos los demás se metieron. Y nosotros nos quedamos afuera. Entonces se da este caso curioso, ¿no? Fueron una de las bandas seminales del rock mexicano, pero no son masivamente conocidos. De hecho, muy poca gente los conoce. David, pues, ha escuchado el nombre, pero no recuerda ninguna de sus canciones. Eso es lo que nos puede pasar, ¿no? En el sentido de que si nosotros ya detectamos que hay esta necesidad, de alguna manera podemos intervenir para que sea tomada en cuenta por quienes toman las decisiones, y una vez que se abre el espacio, obviamente poder nosotros aspirar a ello, es decir, tener la preparación que nos diga, no, pues está facultado, tiene tablas y puede, e incluso a lo mejor hasta se puede llegar a decir en eso, ¿no? Debe estar ahí. Hay gente pues que tiene ya el perfil o que llega a tener el perfil idóneo y necesariamente, naturalmente, le corresponden ese tipo de cargos o de labores. Entonces, esa es un poco la situación que nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Insisto, a estas alturas nosotros deberíamos tener una actitud más activa, más abierta y más propositiva. Ustedes ya están en un cuarto año, ya están por despedirse de la escuela, lo cual me da mucho gusto, pero me daría mucho más gusto si el día de mañana ustedes están actuando allá afuera y están haciendo que pasen cosas que puedan ser importantes. Eso, la neta, aunque no se los diga a veces directamente, pero es una cosa muy satisfactoria, además importante, ¿no? Para la materia que nosotros trabajamos, ¿no? Que serían las artes. Ahora, David, iba a decir algo más. Sí, iba a decir que, pues, es un poco, es que voy a poner el ejemplo de los Beatles. Los Beatles por muchos años no quisieron hacer comerciales porque no querían verse como la típica banda que se vendía. O por muchos tiempo hubo celebridades del internet que no querían promocionar cosas en sus videos porque no querían verse como vendidos.
¿no? O sea, decían, no, nosotros vamos a vivir de lo que nos da YouTube, decían muchos. Y ahora, Y pues, ahora no que hay- existe YouTube, ¿no? y ahora existe YouTube y ahora, pues, muchos YouTubers, pues, las empresas les pagan y hacen sus comerciales. A lo que voy es que se dieron cuenta que si no hacían esto, pues no iban a vivir de lo que estuvieran haciendo en los videos o puse el ejemplo los Beatles porque ellos al final de cuentas pues murieron y pues alguien se quedó con toda su música y ahora hacen con su música lo que quieren y al final de cuentas ellos nunca recibieron ni un peso de esto. Entonces, a lo que Sí. yo voy es que lo que usted dice es muy cierto, pues si romantizamos el trabajo del artista y nos quedamos en lo romántico de no, es que somos independientes, no, es que el artista no se vende, el artista incluso critica la política, no, es que incluso este choque, yo cómo le voy a decir a un político que me haga el favor de promocionar el arte, o sea, creo que al final de cuentas tenemos que quitarnos ese romanticismo del arte, de el arte critica la política o está en contra porque al final de cuentas ellos son los que tienen el poder y ellos son los que con sus normas y lo que quieran, ellos van a difundir lo que quieren, pero bueno, hay que insistir al menos en que lo que se difunda sea algo positivo. Sí, o sea, Exacto. pues no, ok, no vas a poner todas las exposiciones del mundo, ok, no vas a poner todo lo que es la verdad, pero bueno, al menos que lo que quieras compartir con tu filtro de gobierno, bueno, aunque sea algo pon ahí de cultura, algo pon ahí de que incite a la gente a hacer arte. Entonces, creo que debemos de dejar de romantizar el arte o a los artistas como gente independiente y empezar a pensar en que podemos ser como la botellita de Jerez, abrimos la puerta, pero no importa que nos quedemos, el chiste es que se abra la puerta. Entonces, pues pensé en un meme, ¿no? Que dice, yo no vendería mi voto y llega alguien del PRI y dice, mírate en una exposición. O sea, me puse a pensar en el meme, algo así. Pero creo que eso está chido, dejar de romantizar al artista. Hay Sí. que... Es que miren, el momento de la creación, sí, de acuerdo, David, el momento de la creación es un momento único, ¿no? El momento en que uno está frente a la obra, trabajando con la obra, intentando imprimirle algo quizá propio, un carácter pues que la haga volverse auténtica o cualquier cosa que eso signifique. Es decir, que la obra sea o que alcance ese coto de arte, a ese nivel. Y pues ustedes ya lo han vivido. Yo creo en ese sentido no les resultaría extraño. Ustedes ya no están en primer año. Han vivido ese proceso y saben que es un proceso difícil, oscuro. Uno se enfrenta con un vacío que a veces pesa demasiado. Y uno siempre anda también como a pie juntillas, ¿no? Como dicen luego, así como de puntitas, porque no se sabe, nunca uno, aunque uno haga proyecto, ¿no? Así como le piden ustedes formalmente, a la hora realmente de sentarse frente al lienzo o sobre la materia, ¿no? Que va a constituir la obra, esto siempre es una incógnita. Y ese momento, me parece a mí, que debe conservarse tal cual. Es decir, no podríamos volver rutina a un trabajo creativo. Eso sería acabar precisamente con su materia artística. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a distinguir estos momentos. Una cosa es crear obra, otra cosa es que una vez que la obra esté creada y resuelta, pueda llegar a rebasar, ¿sí?, el más íntimo círculo de nuestro confort. Una vez que nosotros creamos la obra, entonces tenemos que buscarle una posición, un lugar. Y ya hablamos acerca de la dimensión de lo público, ¿no? Es decir, la obra, una vez que se ha creado, se vuelve una materia pública. Al menos esto es lo que se nos dice, ¿no? El problema es que, pues obviamente, esto del arte y lo público de pronto no llega a impactar a tantas esferas como quisiéramos, pero es precisamente el reto de que hablamos cuando abordamos una materia como la curaduría. Es ese reto de posicionarse en esta distancia que separa al artista al público y al artista de la institución. Ese sería el detalle aquí. Entonces,
no es malo, digamos, romantizar el momento de la creación. Lo malo es considerar que todo lo que atañe el arte tiene que estar así un poco como los monjes, ¿no? Como con los monasterios, así una cosa completamente aurática, ¿no? En el sentido benjaminiano. Y pues bueno, eso incluso afectaría nuestro desempeño profesional. Les digo, desgraciadamente la mayoría de nuestros egresados terminan abandonando la carrera. ¿Por qué? Porque ese exceso de romanticismo, una vez que la obra se creó, pues les ata las manos, les cierra la boca, les impide ir a buscar, ¿no? Otros horizontes. Y es precisamente lo que al menos intento hacer yo desde esta trinchera, ¿no? Invitarles a ustedes que pues eso, ¿no? Ustedes ya, en cierto modo, hay quienes derrochan talento, hay quienes tienen ideas frescas, hay quienes tienen pues el entusiasmo de salir y hacer cosas, pues un poco moverse en esa lógica, pero con un sentido práctico, es decir, no esperando la fama y la gloria a la vuelta de 2 meses. Esta es una carrera de largo aliento, es decir, es una carrera que no se construye en 2 o 3 años, es una carrera que puede llevarnos varios años, incluso a lo mejor décadas, en que pueda pasar algo realmente sustancioso. Entonces, no es así como que regla general, ¿no? Que no tenga que hacerse viejito, morir para triunfar en el arte. Hay casos de artistas jóvenes y eso está muy chilo también. Pero me refiero a que si uno espera triunfar a la vuelta de un par de años, es posible que termine decepcionado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener un plan, trabajar con respecto a ese plan en un sentido práctico, sin, digamos, tampoco sacrificar lo que sería la materia artística. Y, insisto, ¿no? Voy a ser siempre muy enfático en esto. Tener sentido de la oportunidad. Cuando se abre una ventana, meterse. Se abre una puerta, colarse. Es decir, sí está bien que haya alguien como la Beteta de Jerez, pero, pues bueno, hay que tirarle a hacer los Caifanes, pues. O sea, triunfar realmente en la vida. Y pues eso, ¿no? Si hay una rendija por la cual nos colamos, pues hay que entrarle. No hay que esperar a que nos vayan a buscar, como les decía, a nuestras casas, porque tenemos mucho talento. Eso, pues solamente pasa en casos muy fortuitos. Y pues bueno, voy a regresar un poco al origen o hacia donde quería orientar la discusión. A pesar de que salieron algunas cuestiones importantes aquí, pues bueno, me remontaría a lo que es el tema que tenía pensado para hoy. Entonces, hablamos de la curaduría y de que efectivamente estamos viendo que se vuelve una materia ineludible, ¿no? En el mundo del arte actual. Sin embargo, también hay otro tipo de consideraciones sobre la curaduría. Y esas consideraciones no son necesariamente todas favorables, es decir, no todos vitorean a la curaduría como la operación salvífica del arte. Hay voces que toman la curaduría y la cuestionan, a veces muy duramente. Dicen, esta madre está rebasándonos. Es decir, la curaduría como práctica incluso atenta contra el propio arte. Entonces, les voy a presentar un textito aquí, pues, si se puede, para hacer una lectura comentada y para ir un poco en este sentido, ¿no? Valorando los argumentos del autor y contrastándolo un poco con lo que ya hemos visto, ¿no? O reconocido a partir de las lecturas que hicimos de Hans Ulrich Obrist y de Carlos Basualdo, ¿no? Que fue la semana pasada. Entonces, Anton Vidocle, para ponerles un poco en contexto, por si no, bueno, no creo que hayan escuchado el nombre, no es así como tan popular el señor, pero si ustedes buscan en redes sociales, hay un portal que se llama eFlux, así se los voy a poner aquí en el chat. eFlux. Están en Facebook, están en Twitter, tienen su página web, así